muchas gracias. Bien, ya estamos de regreso. Sí les pedimos que por favor nuevamente utilicen sus audífonos para poder escuchar correctamente. Muchas gracias. Bueno, pues retomando actividades, continuamos con nuestras charlas. Pues si ya están listos para la siguiente, les recordamos que para la siguiente conferencia, igualmente al terminar la charla, les pedimos que por favor nos ayuden a una sesión de preguntas. Y de igual manera les pedimos que levanten la mano precisamente para que los puedan apoyar con el micrófono y poder tener un orden en las preguntas. Pues en esta ocasión hablaremos en el siguiente tema del uso de la tecnología y la inteligencia artificial, pues más enfocada a la innovación en los seguros. Ya un poquito de cómo podemos apalancar y cómo buscar esas iniciativas tecnológicas enfocadas a la inteligencia artificial y cómo llevarlas a cabo dentro del entorno asegurador. Para este tema nos acompaña para exponerlo Víctor Pérez. Víctor es director asociado y head analítico de seguros en México de Fitch Ratings. Adelante. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Creo que esta conferencia ya ha hablado mucho de esto y espero complementar un poquito de todo lo que han hablado todos los modelos de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera. Y esta presentación se va a enfocar un poquito también en cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen estas compañías y me voy a enfocar mucho en los fondos de capital privado, cómo ha sido la evolución y si hay dinero, entonces hay que buscarlo, ¿no? Eso es lo importante, hay que mencionarlo eso. Vamos a ver algunos casos específicos de modelos que han funcionado, algunas compañías que ya son completamente digital, completamente insurtech. Y también en dónde se pueden apalancar las compañías, su modelo de negocio, cómo se puede apalancar precisamente esta tecnología y de inteligencia artificial, ¿no? En los modelos de negocio. Entonces, y evidentemente, pues el último punto de qué implicaciones tendría en la calificación, ¿no? Porque Fitch Ratings. Buenísimo. Vamos a empezar. ¿Cuánto se ha invertido en InsurTech? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuánto es el monto que anda rondando ahí en los fondos de capital privado? ¿De cuánto se invierte en InsurTech? ¿O cuánto hay flotando por ahí? Piensen en un número del 1 al 20. Buenísimo. Espero que la hayan atinado. Esta es la siguiente gráfica. Presento cuál ha sido la evolución. Vemos en los últimos 10 años, vemos que en 2015 es más grande que 2016 y después a partir de ahí se veía una tendencia al alza, justo aquí, hasta 2021 y 21 tuvo un boom específicamente por el tema de la pandemia. Todos sabemos que las compañías de seguros eran muy oldies y hacían muchos procesos manuales. Todo cambió porque lo que vino a disrumpir el sistema fue precisamente una pandemia donde todo se necesitaba digital. Teníamos que trabajar desde casa y necesariamente había que haber una disrupción y un avance tecnológico. Entonces, por eso vemos que 2021 fue un buen año para todas estas innovaciones de InsurTech y donde más monto hubo y que rebasó los 16 billones de dólares. Sabemos también que los fondos de capital privados pues tienen mucho que ver con tasas de interés, etcétera. Entonces, todos los que evalúan proyectos necesariamente tienen que revisar cómo están las tasas de interés. Por eso es que en 2022 y a partir de toda esta, pues llamémoslo, pues que hubo ciertos temas económicos, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, por eso es que en 2022 vemos cómo baja y 2023 se ha mantenido en un promedio como de 4.6 billones de dólares. Lastimosamente, para Latinoamérica, solo 92 millones de los 4.6 billones que se invirtieron en 2024, solo 2% se invirtió en Latinoamérica. Entonces ese es un tema que tenemos que revisar nosotros estando aquí en México. Ahora, ¿quiénes son los tipos de inversionista? Bueno, para 2024, los Venture Capital eran los inversionistas más importantes con un 35%. Pero a esto se le suma otra figura muy importante que son los Corporate Venture Capital, que es la rayita verde, perdón, se ve muy chiquito, que juegan parte también de los Venture Capital, pero son dentro de la empresa. Entonces, las compañías suelen hacer algunas áreas específicas de Corporate Venture Capital. ¿Y por qué son más eficientes? Porque esas áreas estratégicas de la compañía saben qué es lo que necesitan
en términos de tecnología y es mucho más fácil que salgan a buscar al mercado algo que necesitan a que pues, un venture capital invierta, ¿vale? Y pues bueno, Estados Unidos destaca como la ubicación geográfica donde hay más fondeo y transacciones con un 50%, después está Europa con 24% y otras regiones con 26% en donde la TAM solo tiene un 2% en 2024, ¿vale? Ahora, las aseguradoras buscan una inversión a corto plazo, no podemos necesariamente esperar tanto tiempo, lo que decían en la ponencia anterior de modificar un sistema core a veces es muy complicado y cuando lo terminas a veces ya no lo necesitas o evolucionaron las cosas tan rápido que deja de ser funcional en lo que invertiste en ese momento, ¿no? Tanto tiempo como recursos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la inversión? Pues mucho ya hablaron de Big Data, blockchain, canales de distribución, que es súper importante, en analytics, en ciberseguridad y en inteligencia artificial. Hacia allá son los lugares hacia donde se está dirigiendo la inversión. Buenísimo. Y aquí nuestros amigos de Entity Data hicieron este diagrama y lograron capturar la evolución de cómo se ha invertido o cómo ha sido la evolución de estas inversiones. Entonces, tenemos 3 etapas y la última que es hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿vale? De 2010 a 2015 hubo muchos desarrollos internos. Las aseguradoras pensaban que podían desarrollar internamente muchas cosas, pero no necesariamente tienen la agilidad ni los recursos, ni la gente especializada para poder desarrollar eso. Entonces muchos eran in-house y trataban de hacer sistemas core para poder gestionar todas sus actividades dentro de ese mismo sistema core. Cosa que ahorita vamos a ver cómo se parte en el ciclo de la vida de una aseguradora y cómo se pueden apalancar diversas tecnologías en distintas etapas de el ciclo de vida de una póliza, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entre 2010 y 2015 también iniciaron su proceso de digitalización, aunque no con tanta fuerza ni con tanta rapidez como sí lo hicieron a partir de la pandemia, que ya no era un proyecto ahí planeado, sino ya era una necesidad real y que si no avanzaban en ese sentido, pues se iban a quedar rezagados, ¿no? Luego, de 2015 a 2020, empieza este boom de las insurtech, a partir también de los neobancos, etcétera. Entonces, aquí se empezaron a desarrollar y se empezaron a hacer compañías completas, full stack, lo que le llaman, que es una compañía de seguros, pero que nace digital, que es una insurtech, que compite de tú a tú con compañías ya bien establecidas y de mucho tiempo y mucha tradición. Y bueno, estas compañías se enfocaban en 3 cosas: en ser digitales completamente, en tener inteligencia artificial y estar centrados en el cliente. Que eso es algo que ya buscan no solamente las insurtech, sino también todas las compañías que existen en el mercado, ¿vale? Y luego para 2020 y 2024, en vez de estar compitiendo, hicieron un embrace entre colaborar entre ellas, entre las insurtech y las compañías de seguros tradicionales. Entonces, ese es un paradigma que cambia, porque en vez de competir de tú a tú y completamente por todo el negocio, van entrando como habilitadores. Si bien sí hay algunos modelos completos de insurtech, lo que más hemos visto es que hay habilitadores de negocio que son insurtech, pero no como compañías completas, sino que entran en procesos específicos dentro del ciclo de vida de la póliza, ¿vale? Y pues existe el apalancamiento de las startups. Y de este lado tenemos, ¿qué es lo que va a pasar de 2025 en adelante? Bueno, todo el foro lo hemos estado platicando y pues en lo que coincidimos es que la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica es lo que va a tener un crecimiento importante a partir de ahora de 2025, buscando precisamente la hiperpersonalización, que hace rato hablábamos entre las diferencias entre la personalización y la hiperpersonalización. Y ahí la hiperpersonalización toma datos particulares de cada uno para hacerte una oferta de valor a ti como individuo específicamente con base en comportamientos, hábitos, etc. Uno de los ejemplos más claros de hiperpersonalización es en el tema de seguro de autos. Entonces ya utilizan ciertas tecnologías que te dan los hábitos de conducción. Entonces esos hábitos de conducción le dan las características a la aseguradora para poder hacer un pricing correcto. Porque a veces, ¿cuántos nos hemos sentido que nos cobran muchísimo por un seguro de autos cuando nosotros manejamos a 20 kilómetros por hora?
O sea, a veces uno se siente que le están cobrando de más cuando tú eres súper cuidadoso y de repente a otro le cobran lo mismo, mientras tú conduces precavidamente y no quieres chocar, otro conduce a 100 por hora y le cobran lo mismo, ¿no? Entonces, hacia allá va la hipersonalización y tiene efectos positivos en las compañías porque sientes tú como cliente que te están tratando de una manera muy particular y que te están cobrando lo justo muchas de las veces. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Quizá el primer número está un poquito sesgado porque 2021 está dentro de esos últimos 5 años en donde alcanzamos billones en 2021 de fondeo, pero entre 2020 y 2024 se han fondeado 40 billones de dólares, que pues si lo convierten a pesos es muchísimo, ¿no? Los principales inversionistas, como ya lo vimos, son los Venture Capital. Inversionistas ángeles también participan mucho en este proceso. Y los Corporate Venture Capital, que me parece que hacia allá tendría que dirigirse también las compañías grandes, de buscar estrategias en donde realmente busquen algo, vayan, si tienen presupuesto, vayan al mercado a comprar algo que ya existe. Lo que decíamos hace rato, si ya existe algo, ¿para qué crearlo tú? Ya hay algo que está probado, pues ve y cómpralo, que acá lo vemos mucho, ¿no? ¿Cómo son las salidas de inversiones de los fondos de capital? Bueno, pues la mayoría, que es la línea roja, se da a través de fusiones y adquisiciones, que es lo que ha estado pasando recientemente, ¿no? Hay compañías que ya compran otras compañías chiquitas y que les ayudan a apalancar el proceso en el ciclo de vida de la póliza de seguros. Bueno, ese dato es meramente un dato informativo. ¿Cuál es el fondeo por etapa? En la etapa temprana son 3.8 millones de dólares. En la etapa media son 22.1 millones de dólares. Y en etapa avanzada son 32.5 millones de dólares. Ahorita voy a hablar de un caso específicamente de México en donde acaba de conseguir fondeo por 14 millones de dólares. Y tenemos un unicornio, Insurtech en Latam. Es una compañía chilena, se llama Betterfly, que para ser un unicornio tienes que estar valuado en más de $1 billón. Esta compañía también nace un poco de la innovación y un poco de los temas sociales. Empezó siendo una compañía que se llamaba Born and Give, que las calorías quemadas se traducían en alimentos que iban a donar, ¿no? Después fue evolucionando y esta plataforma, que se creó en 2018 y alcanzó a ser unicornio en 2022, se transformó para registrar los datos de sueño, los hábitos alimenticios y ese tipo de cosas, y ya te crea una oferta de valor personalizada para seguros de gastos médicos y seguros de vida. Entonces es una plataforma de medicina. Es un caso muy interesante, si gustan buscarlo después, vale mucho la pena. Ahora vamos a ver cómo es el ambiente Insurtech en Latinoamérica y en México, ¿vale? Esto es con data del reporte de la TAM de Insurtech Journey, en donde en Latinoamérica hay 500 compañías de Insurtech, 502 para ser más precisos, ¿no? Y las predicciones de Hugh Bertin no son mías, son del fundador y CEO de Digital Insurance Latam, que coincidimos con ellas, son estas. Se buscan canales alternativos y seguros embebidos, que ya también hemos hablado mucho de eso, no me voy a tener tanto en eso. Salud, HealthTech y MedTech, lo vemos con el caso que les platiqué de Betterfly. Consolidación e innovación en Insurtech, GenAI y seguros con impacto. Ahora vámonos a México. En México hay 120 Insurtechs, que equivale al 18% de todas las Insurtechs en Latinoamérica. Y aquí en el mapa, este mapa también me lo volé de Digital Insurance, están las compañías full stack hasta arriba, que son 4 hasta el momento, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, que son compañías completas de seguros que nacieron siendo digitales y pues son Insurtech. Luego hay muchos de distribución, que son canales de distribución, brokers, etcétera. Este mapa lo pueden encontrar en la red porque quizá aquí se ve muy chiquito, entonces no hagan tanto esfuerzo haciéndole zoom porque no lo van a ver, perdón. Y están también estos enablers, que es de lo que he hablado mucho, ¿no? Que ya son compañías dedicadas a apalancarse o apalancarle el negocio de seguros en ciertas etapas del negocio.
Ahora sí, ¿en dónde se apalancan las aseguradoras de la inteligencia artificial y la tecnología? Bueno, yo lo separé en 4 grandes etapas, que es la etapa inicial o diseño del producto, la emisión y pago, el mantenimiento y experiencia del cliente y en etapa final y retroalimentación. Y esas tienen 2 etapas pequeñas que son como las pequeñas fases en donde nos tenemos que fijar para ver en dónde entra o dónde se puede apalancar de todo este ciclo de la póliza la inteligencia artificial. Pues bueno, el paso 1 es la evaluación del riesgo y ahí entra la hiperpersonalización. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para esto es esencial, y también la administración de grandes bases de datos o el procesamiento de muchos datos, ¿no? También la regulación debería tener esto en la evaluación de riesgo, entonces también puede la regulación misma tener ciertas, buscar ciertas tecnologías que también apalanquen, le ayuden a apalancarse. La centralización del cliente es fundamental, así nació en la Insurtech y ahora todo el mundo lo busca. Luego el diseño del producto, pues ahí entra un poco la Big Data. Luego en la suscripción, aunque no nos guste, siempre va a haber sistemas core en las compañías. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar en esos sistemas core y cómo hacerlo que funcione realmente. Y puede tener muchos enchufes o muchas APIs pegadas a eso para que te ayude precisamente a administrar todo el proceso de la póliza de seguro, ¿no? Luego también tenemos la ciberseguridad en la suscripción, que ya hablaban que es un tema altamente buscado y que puede tener mucho riesgo y también mucho dinero involucrado en ese sentido. Y los seguros embebidos también en la suscripción y los robots. Los seguros embebidos también pueden entrar un poquito en la emisión de la póliza, ¿no? En donde tenemos que buscar también distintos canales de distribución y donde buscamos que ya sean mucho más digitales. Insisto, también la emisión de la póliza, también están los sistemas core y la inteligencia artificial para la documentación es algo que ya vemos de manera más común en algunas compañías aquí en México. Luego está el pago de primas a través de plataformas digitales. Algo que se ha buscado mucho es facilitar la transacción. Cuando ustedes quieren algo de Amazon, con un clic ya están pagando. Entonces, esa facilidad que te ofrece ese tipo de plataformas es lo que debería de buscarse también en seguros, porque de repente, si te dicen, te va a costar 20,000 pesos tu póliza, y te dan tiempo para pensarlo, de repente ya cambiaste de decisión o dices, no, tengo que consultar con mi esposa. Y pues ya es distinto a que si estás a un clic de distancia para poder comprarlo, ¿no? Y la seguridad también entra, es muy importante ahí porque pues, ciertamente están los datos de los clientes inmiscuidos en esos procesos de pago. Ahora, en el servicio de vida de la póliza es súper importante porque a veces, de lo que hablaba también la Conducef, en donde el servicio es súper importante para que no lleguen a instancias regulatorias en donde, oye, pues no me está ofreciendo los servicios que me prometió, etcétera. Entonces también las compañías deberían de buscar habilitadores para tener un servicio mejor al cliente, ¿vale? Y en la atención al siniestro, pues depende mucho si es vida o no vida. De repente, vida o gastos médicos es mucho más engorroso que pues, darle seguimiento a un producto de no vida, aunque no necesariamente. Aquí cada quien tiene que buscar las particularidades de su negocio y atender esas necesidades de los clientes. En la atención del siniestro, también la rapidez de los pagos. Hace rato mencionaron, hay una compañía que procesa pagos con inteligencia artificial y el récord es de 4 segundos para procesar un pago, ¿no? Entonces, hacia allá debemos de evolucionar. No todos los productos se pueden pagar así, pero sí algunos entran en esta categoría, que es importante. El blockchain y los robots también juegan un papel importante en los siniestros. El blockchain creo que para siniestros es de los más importantes, en donde se tiene es traceable pues todos los movimientos que se han hecho. Entonces también va a jugar un papel importante en el tema de siniestros. Y luego, pues en la etapa final, en la retroalimentación, pues está la renovación o cancelación y los ajustes en la retarificación. Es súper importante porque de repente tenemos los modelos tradicionales de gastos médicos en donde dices, súbele la inflación médica. Sí, pero si puedes hiperpersonalizar y darle un mejor precio dependiendo del comportamiento de tu cliente, pues el cliente lo va a agradecer y se va a quedar contigo y no va a andar buscando opciones si le subiste la póliza. Dependiendo del cliente puede ser muy sensible al precio, ¿no? Hay otros que son más sensibles al servicio y se van a quedar contigo quizá por el tema hospitalario,
pero pues a veces, o en muchos de nosotros, el tema de precio es muy sensible para la toma de decisiones. Ahora vamos a ver quiénes son algunos casos muy específicos, algunos casos de estudio. Estas son las Insurtech de las que hablamos. Estas están registradas, tienen su registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y pueden operar de inicio a fin. Entonces, encontramos, no están en orden necesariamente, está Momentos Seguros y Krabi, que son de seguros de auto. Estas se registraron en 2023 y la última en 2019. Y Seguros Sofía, que es de seguros de salud, en 2021. Estas son las primas emitidas y detrás de estas primas emitidas también hay capital. Lo que veíamos hace rato que usualmente tardan, hay un periodo de recuperación, hay mucho más capital que esto de aquí, aunque mucho de ese capital se ha utilizado para las pérdidas de los primeros años. Pero eventualmente, pues tienen que levantar más capital. Lo que decía es que Momentos Seguros, en diciembre pasado, levantó 14 millones de capital de fondos de capital privado. Por último, quiero decir unos pocos ejemplos de compañías que ya están operando aquí en México. Este es Agroclima, creo que no se ve muy bien, y este es Inecta, que entran en dos etapas específicas. Uno, en la evaluación del riesgo, y después en el servicio y en la atención al siniestro. Estas son compañías que utilizan satélites y se utilizan mucho en el seguro agropecuario. Entonces, antes iban las personas y analizaban los sembradíos que se habían dañado por algunas cosas. Ahora todo es con imagen satelital y en el seguimiento a la póliza, en la atención a la póliza es súper importante porque ahora hay un índice de verdor. Entonces el satélite pasa cada cierto tiempo por arriba de los plantíos y te puede decir si está en riesgo el cultivo, si está seco ya, etc. Entonces va a servir mucho para ese tema. Y luego también tenemos a We Company en mantenimiento y experiencia del cliente, que pues, es la plataforma que ya muchos conocemos, ¿no? De salud aquí en México. Y también está Ocelot y Novo, que este está muy relacionado. Ocelot hace programa, más bien tiene inteligencia artificial y hace modelos de crédito. Y Novo, de alguna manera, toma esos modelos de crédito para asegurar ciertas, es más relacionado a fianzas, ¿vale? Entonces, de repente vemos que hay habilitadores que influyen en una o varias etapas en el proceso de la compañía. Bueno, ahora sí, finalmente, ¿qué implicaciones tendría eso en la calificación? Lo que nosotros vemos son más puntos positivos que están del lado izquierdo y pues algunos que hay que tener cuidado, ¿no? Desde el perfil de la compañía, pues vas a tener mayor diversificación, puedes encontrar un canal de distribución nuevo, que eso te va a ayudar a diversificarte en cuanto no estar apalancado totalmente de ciertos canales de distribución. Eventualmente puedes crear nueva demanda, que eso fue lo que ha pasado con Ocelot y con Novo. Entonces, creas nueva demanda, una demanda que no existe. Entonces, es súper importante también para buscar un crecimiento más allá y ahí es donde realmente permea toda esta inclusión que se habla mucho, pero no muchos la practican o no es fácil encontrarla definitivamente, pero innovando en estos modelos se puede encontrar un crecimiento y crear nueva demanda. En el desempeño financiero, eventualmente, conforme se vayan calibrando los modelos, deberías de tener mejor desempeño financiero y tu índice de siniestralidad, que es de lo más importante que se debe cuidar en el sector asegurador, podría mejorar muchísimo. Y la flexibilidad financiera, pues ya hablamos de estos fondos privados de capital a los que se puede tener acceso, ¿no? Definitivamente. Y en los puntos negativos también puede estar el desempeño financiero, que si tu modelo no funcionó como esperabas, pues te puede incrementar la siniestralidad y generarte volatilidad en los resultados. El ejemplo claro es que Peterfly, por ejemplo, en 2025 anunció una reestructura en donde se va a enfocar en mercados que son rentables y no necesariamente tienes que participar en todos los mercados para crecer, pues enfócate en la rentabilidad, que es un proceso que viene después ya evolucionando el mercado, ¿no? Y pues en la capitalización y el apalancamiento, pues esas pérdidas que te pueden generar pueden deteriorar el capital y tienes que ir a buscar capital fresco, que no necesariamente es fácil, y menos si estás perdiendo dinero en algún momento en la compañía está perdiendo dinero en algún momento, ¿vale?
Y pues con eso concluyo mi presentación y dejo, si tenemos tiempo, espacio para algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias, Víctor. Abrimos la sesión de preguntas. Si son tan amables, me ayudan a aclarar. Hola Vic, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Veo una, no sé si llamarlo incongruencia o se contrapone en tema de tendencias, la inclusión y la hiperpersonalización. Si yo hiperpersonalizo a los clientes, a lo mejor en mi estado de resultados voy a tener una cartera más sana, ¿no? Pero voy a excluir a todos los que tienen condiciones desfavorables. Entonces, no es un riesgo que la hiperpersonalización nos lleve a excluir o a sacrificar esa parte de la mutualidad que en sí es una parte principal de la esencia del seguro. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que sí, y no se debería buscar la hipersonalización en todos los segmentos y en todos los productos. Creo que hablas, o bueno, se relaciona mucho con el tema de gastos médicos, en donde pues es una mutualidad, pero en edades avanzadas, en donde realmente pues ya el costo de la póliza es muy alto, probablemente en ese segmento específico de población sí puedas buscar una hiperpersonalización, porque habrá gente de 70, 80 años que está muy sana y pues ¿para qué le estás cobrando por otros que a lo mejor no? Entonces, de ese modo podría haber, digo, la hiperpersonalización no es para todos, ni para todos los segmentos de la población, ni para todos los productos. Entonces, estratégicamente hay que pensar en qué puntos sí y en qué puntos no. El seguro de autos me parece que ha funcionado, hay casos. Progressive es una compañía estadounidense que ha utilizado mucho eso y en vez de, de deshacerse de esas personas que a lo mejor son malas, les cobra más simplemente, ¿no? Y pues si tú decides aceptar ese seguro, pues lo aceptas porque sabes que manejas mal. Y incluso podría mejorar tus hábitos de conducción y decir, bueno, yo quiero un mejor precio. Entonces, puede ser eso. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Los conshumanos, si son tan amables. ¿No? Pues, muchas gracias, Víctor. Te agradecemos mucho Gracias. la participación. Muchas gracias.